Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Claudia Beatriz Rodríguez Pot y les presento el tema denominado Aspectos fundamentales en el diseño de mezclas de concreto. El diseño de mezclas de concreto consta de una metodología y esta se divide en tres fases. Es importante que estas fases sean supervisadas. ¿Por qué? Porque queremos obtener un desempeño óptimo y un bajo costo en nuestra mezcla. La fase número 1 es caracterización de materiales pétreos. La fase número 2, la obtención de la dosificación. Y la fase número 3, la mezcla de prueba. En la fase número 1, que es la caracterización, aquí queremos conocer las propiedades físicas de los agregados. Las propiedades físicas de los agregados se determinan mediante ensayos y estos están regidos ante una normativa. Esta normativa es muy importante tomarla en cuenta porque nos va a ayudar a poder entender los resultados de cada una de estas pruebas. Se recomienda realizar 5 ensayos para obtener datos más confiables. En la fase número 2, que es la metodología de diseño de la mezcla de concreto, aquí vamos a obtener la dosificación, vamos a obtener la cuantificación de cada uno de los materiales que van a conformar nuestra mezcla de concreto. En esto es un método el cual es analítico y consta de 9 pasos. El paso número 1 nos determina las especificaciones del proyecto. Aquí hablamos del Concurso Nacional de Diseño de Mezclas de Concreto y en las bases de este concurso nos piden una resistencia. En este caso fue de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado a los 28 días. Cabe mencionar que por la experiencia que se ha llevado de varios concursos, nos hemos dado cuenta que un concreto con un revenimiento alto lo podemos manejar más fácilmente. También hay que considerar que no contamos con mucha experiencia hablando desde el punto de vista de los alumnos, quienes son los que van a elaborar la mezcla. Aquí en este paso es importante considerar que la relación del elemento estructural a construir tiene que ver mucho, tiene una relación con su revenimiento. Bueno, en el paso número 2 tenemos el tamaño máximo del agregado. Aquí se extrae lo que es el análisis granulométrico. Se obtiene el tamaño máximo del agregado mediante la retención, la primera retención, que es aproximadamente, en este caso estamos hablando de un 10%, y seleccionamos que es de 3/4 el tamaño máximo del agregado. En el paso número 3, que es el cálculo del agua requerida, aquí necesitamos el tamaño máximo que anteriormente seleccionamos. Obtuvimos lo que es el revenimiento. De acuerdo a las características del proyecto, vamos a contemplar si requerimos aire, si necesitamos que tenga aire incluido y sobre todo lo que es las condiciones climatológicas en las que va a estar ese elemento. Una vez que calculemos el agua requerida, pasamos al paso número 4, que es la relación agua-cemento. La relación agua-cemento está directamente relacionada con su resistencia, la resistencia de diseño. Ya teniendo esa relación aguas-cemento y ya habiendo seleccionado esto y ya teniendo el agua requerida, podemos despejar la ecuación y obtener el contenido de cemento. En el paso número 6, aquí vamos a obtener la cantidad de agregado grueso. Aquí dependen los valores como el tamaño máximo nominal del agregado, el módulo de finura, el peso volumétrico varillado seco del volumen unitario de concreto. ¿Okay?
Una vez que obtengamos esto, pasamos al paso número 7, que es la estimación del contenido del agregado fino. Del volumen total de concreto, aquí vamos a restar el volumen del agua, del cemento y del agregado grueso que previamente ya lo calculamos. Y la diferencia del volumen con la sumatoria de esto nos va a dar el volumen de la arena. Cabe mencionar que aquí debemos de hacer una conversión de los pesos estimados, pasarlos al volumen absoluto. Algo que siempre recomiendo durante el proceso de la cuantificación de los materiales es que debe de existir una relación grava-arena de 0.9 a 1, ya que nos ha dado resistencias óptimas y aparte de esto una mejor trabajabilidad. Se vuelve más eficiente la mezcla. En el paso número 8 están los ajustes por humedad del agregado. Es importante que mediante tengamos una dosificación previa, vamos a tener esos ajustes, pero a la hora de hacer la mezcla hay que corregirlo con la humedad real, la humedad que presenta el agregado en ese momento, porque debemos de cuidar la relación agua-cemento. Ahora, el paso número 9, la mezcla de prueba. Aquí, ¿qué vamos a corroborar? Vamos a corroborar los datos principales que hicimos en el modelo matemático, que ya anteriormente calculamos. El principal es el revenimiento. ¿Por qué este es el principal? Porque si tenemos un revenimiento bajo, tenemos que hacer un ajuste de agua. Pero si tenemos un revenimiento alto que pase los 10 centímetros, significa que tenemos errores en el cálculo. También es importante supervisar lo que es el mezclado, la elaboración de la mezcla. Y una vez que nuestra mezcla esté completamente homogénea, se hace el ensayo de revenimiento. Si este pasa, al pasar, es decir, que esté aceptado, que tenga un revenimiento, por decir, de entre 10 a 2.5, entonces nosotros podemos considerar ya tomar la temperatura, el peso volumétrico y el aire incluido. Cabe mencionar que es importante que en el cálculo contemplemos estos volúmenes, porque estas pruebas, incluso tomando en cuenta la de aire incluido, es un concreto que se tiene que desechar. Pasando al siguiente punto es la elaboración de los cilindros, porque ¿qué también tenemos que corroborar? Tenemos que corroborar la resistencia de diseño. Y entonces aquí sí es importante tener una sola persona, seleccionarla, que esta persona cada vez que vaya a elaborar cilindros esté completamente concentrado, porque se pueden cometer errores y errores humanos, que se aplique menos fuerza, que se vibre de más otro cilindro, y entonces eso nos afectaría a la hora de realizar la prueba de resistencia a compresión. Después de esto, el segundo día, al día después de haber fabricado los cilindros, pasamos a lo que es el desmolde. El desmolde se debe supervisar. Una vez que se supervise se debe cuidar de que los cilindros no tengan despostillamientos. También se deben de calificar las apariencias de los cilindros, que las superficies sean lisas, que no tengan protuberancias, que no tengan demasiados huecos, inclusive si la mezcla se segrega o presenta mejor compactación en el principio y el final no. Todo ese tipo de cosas que podemos observar es importante calificarlas.
Ya una vez que tengamos seleccionado los cilindros que vamos a curar, ponemos lo que es el etiquetado. Aquí se pone la fecha de desmolde, el peso del cilindro, la relación agua-cemento, el revenimiento que obtuvimos y lo que es la fecha de tronado. ¿Por qué tomamos en cuenta este etiquetado? Porque no solamente hacemos una mezcla, hacemos varias. Bueno, después viene lo que es el ensaye a compresión. Aquí, ¿qué vamos a cuidar? La resistencia de los cilindros que vayamos a tronar en ese día debe de tener, eh, deben de acercarse, deben de ser similares. ¿Qué sucede? Que en muchos de los casos hay una gran diferencia, a eso le denominamos la dispersión. Y la dispersión no debe pasarse de 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por eso es importante eh, a la hora de hacer los cilindros llevar un control estricto, porque los errores humanos nos pueden afectar a la hora de hacer esta prueba y podemos tener problemas para saber cuál es la resistencia del concreto en sí. Y otra parte importante a que nos ha tocado a nosotros cuidar es el transporte de los cilindros. Y aquí hemos llegado a varias conclusiones. Las principales conclusiones es de que los cilindros cambian y mejoran sus condiciones eh, de temperatura y de ambiente. Y también algo que sucede es que este, al hacer esta este transporte, nos hemos llevado sorpresas de que antes de ir al concurso tenemos una resistencia y cuando llegamos al concurso, esta se llega a incrementar de un día para otro de una forma considerable. Y esto es una teoría que tenemos que al mejorar la temperatura, bueno, a disminuir la temperatura de los cilindros, que es decir, que cuando nosotros llegamos a la ciudad de Toluca, estos llegan a tener una temperatura de 10 grados centígrados, mientras que aquí en la zona llegan a tener 28, 30, 31 grados centígrados en la pileta. Entonces, hay muchas variaciones de temperatura, por eso se recomienda que los cilindros estén bien, que estén bien curados, que estos estén en un ambiente controlado para saber cuáles son las variables que nos están afectando a la hora de hacer la resistencia. Eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día.